cumplieron la primera hora del programa y estaban de manera virtual igual que nosotros, lo que nos permite la virtualidad, que ya no tenemos que trasladar al doctor desde Moca, provincia de Espaillat, sino que ¿Viste? Es un avance. lo tenemos vía Zoom y está conversando con nosotros hoy. Doctor, buenos días, bienvenido a Cuentas Claras. Gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta es, doctor, ¿cómo ve usted que ha ido evolucionando el tema del COVID-19 y las medidas que ha adoptado el gobierno desde el pasado y el que ha seguido a partir de este 16 de agosto? Bueno, la verdad es que el tema de la epidemia en República Dominicana muestra aspectos que pudieran ser paradójicos y que así a simple vista no tienen una explicación, digamos, racional. Porque la verdad es que nosotros hemos tenido, desde el punto de vista de la respuesta nacional, hablando de la Estrategia Nacional de Contención, de Prevención y Contención de la Epidemia, pues muchas fallas. Al inicio, pues se simplificó, por decirlo de una manera, la pandemia. Incluso se hicieron comparaciones irracionales desde el punto de vista de letalidad, cuando se dijo en un momento de que el COVID tenía una letalidad parecida a la de la gripe estacionaria, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, se minimizaron los efectos deleterios que tiene la pandemia. Y nosotros advertíamos que no era así, porque la pandemia, la epidemia estacional, por ejemplo, en Estados Unidos, que cobra entre 12,000 a 50,000 vidas por año, pues su letalidad anda en el 0.01 al 0.05% de las enfermedades, de las personas que padecen la enfermedad, mientras que esta está alrededor del 2%, es decir, que es prácticamente unas 20 veces más letal. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos, precisamente por no tomar las medidas pertinentes, el tema de la cantidad de fallecidos que tienen, que sobrepasan los 200,000 fallecidos ya, y con un contagio que pasa los 8 millones de personas, pues evidencia que hubo una mala medición de la misma. Nosotros perdimos tiempo también cuando se sabía ya que esta era una infección que se contagiaba de persona a persona, y como consecuencia, dada la alta movilidad que hay en el mundo, pues en algún momento iba a llegar a la República Dominicana, de modo que tuvimos 2 meses prácticamente perdido desde el punto de vista de la preparación nacional y sobre todo de la adquisición de una serie de insumos necesarios, sobre todo para el tema de la bioseguridad del personal que atendía a las personas. No, o sea, hubo descuido, no hubo previsión aquí en el país. Hubo un descuido al inicio. Nunca se ha articulado una estrategia comunicacional de educación para la gente. Es decir, que lo que ha aparecido son cosas, digamos, episódicas y muchas veces consecuencia de colaboración de empresas privadas, más que asumir la responsabilidad, digamos, el Estado para educar a esa gente. Por otro lado, siempre hemos tenido la dificultad de las pruebas, sobre todo la prueba PCR, para hacer diagnóstico, pero no solamente para diagnóstico, sino que en ningún momento se ha utilizado esa prueba como una estrategia epidemiológica para detectar sintomáticos respiratorios y rastrear los contactos para ponerlo en cuarentena y darle seguimiento en el día a día. De modo que, a pesar de nosotros haber visto en múltiples ocasiones en los reportes diarios que se hablaba de que habían 22, 23, 24, hasta 29,000 personas en aislamientos en sus hogares, uno nunca supo dónde estaban esas personas, qué tipo de seguimiento se le daba. Eso no, Doctor, no lo supimos. Una preocupación que hay. Sí. Excúseme la interrupción, por favor, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Siempre se ha hablado de un subregistro. Creo que a nivel global lo hay. La OMS acaba de anunciar que
que tiene una proyección de que al menos el 10% de la población mundial habría estado en contacto, se había contagiado con el coronavirus. Yo extrapolo eso a la República Dominicana y deduzco así, grosso modo, quizá arbitrariamente, ¿no? Que estaríamos hablando, si fuese cierto esa proyección de la OMS, de que 1 millón de dominicanos ya se ha infectado o ha estado en contacto con el coronavirus. ¿Eso usted cree que es real? Sí. O sea, su registro puede ser tanto. Claro, porque recuerda que entre el 40 y el 50% de las personas son asintomáticos. Esa persona, que es uno de los problemas que tiene en tema de el control de contagio, es que esa persona no da ningún tipo de síntomas o síntomas muy leves, no se considera que están enfermos y andan deambulando, contaminando personas. Otra forma de calcularlo, Herman, también es, por ejemplo, en República Dominicana la letalidad es de alrededor de un 1.86-87%. Promediemos 2. De cada 100 contagios, 2 se mueren. Si solamente se mueren 2 por la cantidad de fallecidos notificados que andan ahora en 2.203 hasta el día de ayer, entonces ese es el 2% de lo que realmente están contagiados. Entonces tú tendrías que date cuenta. Sería, vamos a ver, tengo el dato aquí, el periódico El Día dice, infectados hasta ayer, ¿verdad? Registro oficial, 121.660, 121.000. Muertes, 2.203. Según la proyección que usted hace, dice recuperados, 98.000. Los 98 recuperados más los 128, más los 121.000, me da, así, visto así, ¿cuánto? 220.000. Los 98 están dentro de los 121.000. ¿Están dentro? Sí. Pues entonces, como usted dice, si los 2.200 es el 10%, estamos hablando. Sí, es el dato global, los 121.000. Lo que te quiero decir es que si nosotros calculamos por una simple regla de 3, como dicen, que el 2% fallecen, entonces hay un 98% de esas personas que se han contagiado para completar el 10%, de modo que es real que nosotros pudiéramos tener aquí 800, 900 o hasta 1 millón de personas contagiadas. Eso puede ser. Ahora, eso se puede evaluar por encuesta de prevalencia, utilizando para lo único que sirve las pruebas rápidas, precisamente para hacer una estimación de la prevalencia de la enfermedad en República Dominicana. Para terminarte con el relato, pues nunca se utilizó la prueba rápida con fines epidemiológicos. El Estado delegó en los laboratorios privados. En un momento las autoridades dijeron que el 80% de las pruebas la estaban procesando el laboratorio privado, los laboratorios privados, que eran 2, y que de ahí deducimos, porque ¿cuáles muestras llegan al laboratorio? Las que prescribe el médico o la persona que motu propio pues va a hacérsela porque se siente o que está enfermo o que ha estado en contacto con un enfermo. De modo que no es la herramienta epidemiológica. La herramienta epidemiológica es detectar esos positivos y como consecuencia rastrear esos contactos, ponerlo en cuarentena. Eso no se ha hecho en República Dominicana. Ahora bien, por otro lado, que uno diría, bueno, nosotros debiéramos estar muy mal. Sin embargo, en República Dominicana, esa letalidad que tenemos está por debajo del promedio en Latinoamérica e incluso hasta en el mundo. ¿Y por qué sería eso? Entonces, ahí hay que establecer, primero, darle, digamos, un voto de confianza a todo el equipo médico en la República Dominicana. Es decir, los médicos se han fajado con las personas que han padecido la enfermedad, le han dedicado tiempo, le han dedicado sus mejores conocimientos, se han ido perfeccionando en el manejo, sobre todo en la parte de soporte de esos pacientes que van a cuidado intensivo, del uso de los ventiladores, pues la facilidad que ha dado el Ministerio Público para una serie de fármacos, que si bien no hay estudio, digamos, profundo sobre el beneficio de muchos de esos medicamentos, pero son los medicamentos que se están utilizando, es decir, que ha habido disponibilidad de esos medicamentos. Por otro lado, hemos tenido carencia de equipos de bioseguridad y tenemos una alta contagio de personal de recursos humanos contagiado. De modo que, de cara a que
yo te puedo decir que desde el punto de vista de la logística que se montó, pues nosotros no hicimos el mejor de los papeles. Ahora, en términos de resultados, que es por lo cual te digo que es paradójico, realmente nosotros no nos ha ido mal con respecto al COVID. Ahora bien, ¿qué ocurre? Por un lado tenemos una apertura, porque aquí lo único, no ha habido un cambio de estrategia del gobierno nuevo con respecto al viejo gobierno o al gobierno recién salido. Es decir, yo no conozco nada nuevo que se esté haciendo ahora, absolutamente nada nuevo. De modo que esa disminución uno no puede atribuírsela a que estas autoridades están haciendo una estrategia más efectiva porque están haciendo exactamente lo mismo. Doctor, uno podría pedir, bueno, ¿será que el contagio se ha movido hacia los estratos sociales más jóvenes? Porque los jóvenes son los que están dando muestras. Lo que están moviéndose. Lo que se están moviendo. Entonces, sí, dentro de eso, pues, los efectos peores de el virus no se ven tan frecuentemente. Es decir, que República Dominicana, dicen, tiene un bono de salud, que es el tema de que la vida media anda entre 28 y 29 años. De modo que tenemos una población joven. Si nosotros nos comparamos y tenemos un sistema de salud con múltiples deficiencias, si nos comparamos con Francia, con España, con Italia, entonces son países que tienen sistemas que dan respuesta a sus poblaciones. Sin embargo, le han ido peor. Uno de los problemas es que tienen una población mucho más envejeciente. Ese es un factor. Pero aquí nosotros no hemos caracterizado nuestra epidemia. Realmente hay otros factores. Se habló mucho del clima. Hoy en día se ha descartado prácticamente que el calor inhiba al virus. Pero por otro lado, ¿tenemos nosotros una mutación de ese virus? ¿Tiene la República Dominicana un aparato inmunológico producto del contacto con múltiples agentes infecciosos que tienen los dominicanos? ¿Han desarrollado una capacidad inmunológica y algún tipo de inmunidad cruzada con otros virus? Se me ocurre, y perdóname, Wilkin, perdóname, doctor, usted está hablando de ese cruce, esa mezcla de etnias que somos nosotros, es decir, europeos, taínos, menos, pero africanos. Eso nos fortalece el sistema inmunológico en sentido general. O sea, el mulato, el mestizo, como nosotros los dominicanos, básicamente, tiene mejor respuesta inmunológica en general. No necesariamente eso, pero la exposición a, digamos, infecciones durante toda la vida, ya sea virales, bacterianas y eso, pues digamos que ejercita el aparato inmunológico de las personas. Y yo estoy especulando, porque eso tendría que evidentemente hacerse estudios mucho más profundos, que ese es otro de las debilidades que nosotros tenemos, que no investigamos absolutamente nada. Es decir, en la República Dominicana no se investiga nada, ya nosotros debiéramos haber avanzado bastante. De modo que realmente pudiéramos esperar, porque el beneficio de la gracia de Dios no nos va a acompañar siempre, dada que esta apertura, porque lo único que tenemos nosotros ahora mismo es el famoso toque de queda, que incluso se vulnera, pero en el día es rumba abierta para baile. Es decir, aquí todo el mundo anda sin mascarilla, haciendo fiestas, haciendo cosas. Y uno lo ve en los sitios, apertura para turismo interno, y uno ve lo que está pasando en los hoteles. En fin, hay muchísimas cosas que uno diría, bueno, debiéramos estar peor, pero la realidad es que no lo estamos, y de acuerdo a las evidencias en términos de, porque otro tema es que nunca prometieron esta autoridad de hacer 7,000 pruebas promedio. Nunca han llegado a esa cantidad. El promedio anda por 4,000, y de esos 4,000, 1,000 y pico se hacen para darle seguimiento a personas ya contagiadas. Es decir, que realmente se hacen 3,000 pruebas nuevas, 3,000 y algo, no con el objetivo epidemiológico. De modo que no estamos bien. Y yo diría, como dijo un economista venezolano, estamos bien, pero vamos mal. Doctor, mi pregunta precisamente iba por algo que usted acaba de decir. El país está prácticamente abierto y solamente queda como medida para contener el virus el toque de queda. Sin embargo,
la positividad, el número de contagios sigue bajando. Uno se pregunta si es que pasó lo que en principio quiso hacer Suiza, que era que la gente se inmunizara y el virus prácticamente No, Suecia, quedara, la comunidad rebaña, comunidad rebaña. sí, se quedara ahí y ya la gente no tendría que estar con este cuidado, porque uno ve cuando uno sale tratando de cuidarse, pero no ve muchísima gente sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social, haciendo vida normal, porque también uno se pregunta, tienen que vivir. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si la apertura no ha hecho de alguna manera que el virus se convierta en residente prácticamente y ya se quede entre nosotros, normal. Bueno, Como de eso ha lo que hablado aspiraba a ser Suiza. la OMS, ha hablado precisamente de eso, de que el virus puede llegar a ser endémico. La única oportunidad que nosotros tenemos de librarnos de eso es la vacuna. Es la vacuna o permitir lo que se llama la inmunidad de rebaño, que fue lo que intentó hacer Suecia desde el punto de vista de que protegían a los adultos, dejaron que los jóvenes tuvieran su vida normal, pero le salió caro. Pero le salió caro porque tienen la mayor letalidad de esos países de por ahí vecinos. Entonces, desde el punto de vista ético, es un crimen hacer eso. ¿Sí? Tú, igual que dices, bueno, protege a los viejos y deja que los jóvenes se contagien, que no, porque se mueren los jóvenes también, en menos proporción, pero pueden morirse. Entonces, para mí es una irresponsabilidad desde el punto de vista ético actual de esa manera. No, hay que orientar a la población respecto de seguir observando las medidas más efectivas, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de las manos. Esa es la vacuna ahora mismo. Entonces, con respecto a vacuna, yo no creo que a fin de año, como muchos hablan, tengamos esa vacuna. El promedio, no creo. El promedio de duración en una investigación para tener una vacuna anda alrededor de los 10 años. Es verdad que está todo concentrado en acelerar esos procesos, pero hay procesos que no se pueden acelerar. Por ejemplo, la fase 3 es una fase de prueba masiva, pues estamos hablando de 30, 40, 50,000 personas en todo el mundo, y a esas personas hay que llevarle un registro de todos los eventos que aparezcan, es decir, efectos adversos, la biometría hemática, una serie de parámetros que cuestan son muy laboriosos. Entonces eso no se hace en un mes ni 2 meses. De modo que quizás pudiéramos tener eso a mediados de año, porque ha habido una competencia, Wilkin y Germán, ha habido una competencia para tener la vacuna lo antes posible, y si se hacen enunciado tratando, digo yo, de que el otro pues se deprima y deja que siga avanzando uno, porque detrás de esto hay un gran negocio, eso es indiscutible. Es decir, el que tenga la primera vacuna pues va a tener, por más que quieran y quieran tener de que unos costos accesibles al mundo, mentira. Ninguna transnacional de esa trabaja por amor al arte, es por recuperar sustancialmente su inversión. Y de modo que eso implicaría miles de millones de dólares. Igual que todo el movimiento que se ha hecho para que los países en vía de desarrollo, los países más pobres, pues tengan acceso a la vacuna en igualdad de oportunidad que los ricos. Yo estoy por ver eso, porque lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2009, cuando la influenza H1N1, fue que los grandes países acapararon toda la vacuna. Los países en vía de desarrollo no tenían vacuna. ¿Qué ocurrió? Que esa sí es una infección que no tiene los niveles de letalidad que se presumió inicialmente, y posteriormente empezaron a donar toda la vacuna, y así llegaron. Así es que operan ellos, porque hay un problema que incluso cuando yo representé al Ministerio de Salud en la organización, en el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, ponía sobre relieve eso. Es decir, que la Organización Mundial, primero, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud son los mismos países miembros de la Organización Mundial del Comercio, y que la Organización Mundial del Comercio se
asumían una serie de acciones que lesionaban la salud de los pueblos en vía de desarrollo y que como consecuencia la OMS tenía que tener economistas de la salud para hacer sus planteamientos en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Porque ¿qué es lo que ocurre? Después que se lesionan, ahí entra todo el tema, por ejemplo, de patente, de la vigencia de una patente para una transnacional que puede durar hasta 20 años y en esos 20 años nadie puede copiar esa fórmula ni esa molécula. Como consecuencia son productos sumamente caros y no llegan a las poblaciones de países. Entonces, lo que yo le decía, ¿y cuál es después la solución? Hay una serie de programas que son como un bálsamo, donaciones, qué sé yo qué, que a través de asesoría, una donación de 1 millón, de 2 millones. Óigame, no es que está el problema. Entonces aparecen como unos filántropos ayudando a los países. No, ustedes fueron los que le produjeron el problema, que porque es el tema del neoliberalismo o del liberalismo salvaje. Totalmente. Doctor, ¿acaso no será esto, no nos obligará esta pandemia tan agresiva y que no respeta si se trata de un muchachito de allá de Canca la Reina, en Moca, o se trata del presidente Donald Trump? No, es bastante democrático este virus. Le da a cualquiera, ricos y pobres. ¿No significará acaso esto un punto de inflexión en que la humanidad tenga que reflexionar y dejar de poner, como usted está diciendo, dramáticamente, ¿verdad? Es un drama para mí, que primero están los intereses económicos y luego la salud y la vida de la gente? ¿No, acaso no tendrá la humanidad que pararse ahora y redireccionar? Bueno, de las primeras cosas que han puesto en evidencia es que el sector privado de la salud no está en capacidad de dar respuesta a este tipo de problemas. Y se ha jugado a la privatización de los sistemas de salud en la mayoría de los países donde existe economía de mercado. Eso es lo primero. Lo segundo es la importantización que tiene que tener el Estado como garante de que la gente tenga acceso a salud de calidad y de manera oportuna. Como consecuencia, esto de inicio tiene que traducirse en una reestructuración en términos organizativos y funcionales de los sistemas públicos de salud, así como de la inversión en salud. Por ejemplo, no podemos seguir nosotros, República Dominicana, con una inversión en salud de 1.7, 1.8 del PIB, porque aquí nosotros tenemos 6 puntos y pico, pero incluye el gasto de bolsillo y lo que aporta la seguridad social. No podemos tener nosotros una seguridad social que es una conquista de los bancos y no del pueblo dominicano, donde los beneficiados han sido los bancos. Entonces, todo eso tenemos nosotros que reestructurarlo y que cambiarlo. Nosotros no podemos seguir con un sistema de salud politizado, donde cada hospital se convierte en un comité de base del partido de gobierno, y eso no ha cambiado, eso ha seguido así. No podemos seguir con hospitales que dilapiden los recursos financieros, teniendo nómina parasitaria, producto de ese clientelismo en una política político-electoral que tenemos nosotros en República Dominicana implantada. Eso significa, si realmente queremos que esto cambie, transformaciones profundas, prácticamente es una revolución sin sangre lo que hay que hacer, y para eso tiene que existir lo que es muy mencionado, la famosa voluntad política. Aquí los problemas en República Dominicana no son técnicos. Aquí está todo estudiado y existen las propuestas idóneas para cambiar las cosas. Lo que nunca ha existido es la voluntad política, porque la salud no ha sido una prioridad para ninguno de los partidos ni gobiernos que yo he conocido en este país. Doctor, esto nos lleva entonces a la famosa frase de que una cosa es con guitarra y otra con violín, porque cuando están haciendo oposición, todos los partidos políticos tienen un discurso similar a lo que usted ha planteado, pero una vez consiguen el favor de la población mediante el voto popular, que llegan al Estado, entonces aplican soluciones distintas a lo que prometieron. ¿Cómo podemos convencernos, o la clase política convencerse, de que lo que hay que hacer es lo que ellos prometen en oposición cuando una vez lleguen al poder?
Por la clase política nosotros no vamos a obtener nada. Aquí no hay ninguna diferencia en ninguno de los partidos. Y los que puedan tener algún tipo de diferencia, lo que se llaman partidos alternativos. Los de izquierda, los alternativos. Yo tengo en la vista uno prácticamente, no tiene posibilidad en este sistema clientelar de llegar al poder. De modo que tiene que educarse a la población y la población es la que tiene que luchar por sus conquistas. Así ocurrió con el 4% para la educación. No fue una conquista de ningún partido político, de ninguno de partido. Fue producto de la sociedad que luchó con eso. El tema del cambio que ocurrió ahora de gobierno no fue producto de que la gente le gustaba el PRM, ¿no? Era que la gente estaba disgustada con el PLD por la falta de institucionalidad, por el tema de corrupción, por el tema de la impunidad, por el tema de el nepotismo. Pero en los 2 meses que tiene prácticamente este gobierno, hemos visto nosotros en la práctica ningún cambio. Al contrario, hemos visto lo mismo, más de lo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Tú sabes lo que cuesta formar, por ejemplo, un técnico en el área de la salud? Cuesta dinero y cuesta tiempo, no se forma de la noche a la mañana. Y que en el Ministerio de Salud hayan prácticamente cancelado a la mayoría de los técnicos, primero que no son ni siquiera políticos, porque yo no le conozco militancia política a la mayoría de esos técnicos que hoy en día fueron cancelados, desvinculados. ¿En el ministerio o en los hospitales dónde? En el ministerio. En el ministerio, los técnicos, porque recuérdense que el ministerio es el rector de la salud y ahí es donde se forman las políticas y para eso tú tienes que tener técnico calificado para formulación de políticas. Entonces, si tú no tienes eso y lo que llegan son a los puestos técnicos, son compañeros del partido político que desconocen, es más, no tuvieron la previsión siquiera de dejar a lo que podían enseñar a los nuevos que llegaran. Lo sacaron. Entonces esa es la situación que tenemos. Con respecto a los directores, todos los directores de hospitales eran malos. Todos se han ido poco a poco. Es decir, yo traté de imponer los concursos para la dirección y administración de los hospitales. Algo sin precedente en el país. Hicimos concursos cuando yo estaba en el Servicio Nacional de Salud para directores de hospitales y para administradores de hospitales. Pero eso duró hasta que yo estuve ahí. Una vez, porque fíjense, se puede cambiar la política no solamente por un cambio de gobierno. A veces en este país tiene tanta debilidad institucional que por un cambio de funcionario en el mismo gobierno se cambia la política. Y así nosotros no podemos ir para ningún sitio. Tristemente, tristemente. Igual que concurso para los médicos especialistas. Es decir, yo saqué ya saliendo prácticamente del cargo un concurso para cerca de 500 especialistas en todo el país. Pero luego de mi salida se nombraron más de 2.000 médicos sin concurso. A que ustedes no vieron nunca al Colegio Médico protestar. Porque el Colegio Médico es el llamado a protestar para que la gente entre como debe ser mediante una política de recursos humanos. ¿Por qué no protestó el colegio? Era parte. Porque está en contubernio con la autoridad y cuando se van a nombrar le dan su parte, sencillamente. Ahí Jehová de los ejércitos. Doctor, hace poco. Yo te doy 20, yo nombro 80. Ah, pero ¿a quién yo nombro? A los que son de mi partido, al amigo, al familiar. Eso es lo que nos tiene a nosotros como el perro dando vueltas atrás del rabo. Y no avanzamos. A inicio de esta gestión se denunció que en el Ministerio de Salud Pública, precisamente desde Recursos Humanos, se cobraba para nombramientos. El director de Recursos Humanos que entró a la institución ha dicho que está abierto a que lo investiguen, que él no conocía de esa práctica y que si estaba ahí, estaba enquistada desde mucho antes de él llegar. ¿Qué le parece esto? Eso es llegando a esta nueva gestión. Bueno, yo di una declaración al respecto de eso. Eso no es la norma. Ahora se da con cierta frecuencia eso. Porque lo que tiene que conocerse es las acciones de personal, a dónde se realizan. Puede ser en el nivel local. Es decir, puede ser que la mafia esté en el nivel local. Estando yo en el Servicio Nacional de Salud, se descubrió que un enfermero en el hospital de Barahona vendía nombramientos para enfermería. ¿Y cómo se supo eso? Bueno,
tiene que partir primero de que hay una necesidad de enfermera y la decisión del servicio de nombrar a esa enfermera. Por esa enfermera no podemos mandarla de la capital para allá, sino que el equipo de recursos humanos en el hospital, pues es la que tiene que hacer esa gestión. Y entonces, ¿quién proponen? Proponen los políticos, proponen los gremialistas, proponen las mismas autoridades del hospital. En ese nivel puede haber una mafia. ¿Y qué resultó? Que la gente pagaron por los nombramientos. Y como el nombramiento no le salió en el tiempo estipulado, hicieron una protesta pública. Y cuando se hizo la investigación, se detectó las personas, incluso la asistente de la directora de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública estaba implicada con dos accionistas que pasaron las cuentas y ahí depositaban el dinero. Es decir, que ese problema se puede dar al margen de los ministros y al margen de los propios, así como dice ese señor, que no lo conozco, incluso al margen del jefe del Departamento de Recursos Humanos. Las acciones de personal se puede dar en el nivel intermedio. En la corrupción permea todo. Porque la corrupción permea todo en este país, es una cultura. Así pero es. Desde arriba hay que dar el ejemplo y tenemos con la impunidad y las cosas tienen que tener consecuencias. Es decir, yo le decía a un amigo recién pasado ministro que él dijo que en su gestión no se dio eso y que él no lo hubiera permitido. Y él cree. Yo le contesté que me daba pena porque eso lo que demostraba era que él no conoció nunca lo que es no nado hondo, doctor. Doctor, lamentable que el tiempo se nos acaba, pero yo quisiera aprovechar ya el minuto final, los 2 minutos finales que nos quedan, para que usted le dé algún mensaje a la población de orientación, porque ya hemos visto lo del sistema es difícil. Ojalá que las autoridades tomen en cuenta ese señalamiento que usted hace, que la politiquería se quede al lado, que se respeten las personas con capacidad y que se invierta más en salud, que ha sido básicamente lo que usted nos ha dicho. Tenemos un grandioso equipo médico de profesionales y enfermeras que ha salvado más vidas de lo que se podría uno imaginar en esta circunstancia, como muy bien usted ha dicho. Entonces, doctor, consejos puntuales a la ciudadanía, a nuestros oyentes, para protegerse del coronavirus, a ver si no hacen caso. Bueno, es sumamente importante eso, porque de la salud de nosotros y de nuestros conciudadanos hay una responsabilidad que no es exclusiva del Ministerio de Salud ni del Servicio Nacional de Salud, sino que todos y cada uno de los ciudadanos tiene que convertirse en un ente de autogestor de su propio estado de salud y de protección a sus familiares y relacionados. Por eso es importante el tema de la educación en salud, para que la población domine los conceptos básicos de salud y conozca los estilos de vida saludable. El comportamiento de la gente tiene que ver en un 60% con el estado de bienestar o de salud o de enfermedad de la misma. De modo que mi exhortación a la gente con respecto a la epidemia del COVID-19, primero es que no entiendan que ellos están protegidos contra la enfermedad. Que no aprecien eso y que además entiendan que de su actitud solamente son responsables ellos. Las autoridades dan directrices de tipo generales, pero la responsabilidad individual, que cuando se suman todas, es la responsabilidad colectiva. Es la más importante para la contención en estos momentos del virus hasta tengamos la vacuna o que en algún momento se puedan conseguir medicamentos que son puramente curativos de la enfermedad. Porque hasta ahora mismo todos esos medicamentos más bien son paliativos, que lo que tratan es de prolongar la vida para que el propio organismo controle y elimine el virus. De modo que en la mano de cada uno de nosotros está la responsabilidad del control de esta pandemia.
Muchísimas gracias, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Como siempre, claro, preciso, va al fondo del asunto. Exdirector del Servicio Nacional de Salud, ha estado con nosotros y ha puesto las cuentas claras. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de verle. Muy bien. La entrevista del día llegó a ustedes gracias a Buena Banco entrevista, doctor. Popular. Gracias.